Hola querida comunidad, buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz Día de la Virgen. Vamos a hacer nuestro ratito diario de oración y leemos un pasaje del capítulo primero del Evangelio de San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. En realidad el pasaje sugerido para hoy empieza un poquito antes, empieza justo en el inicio del capítulo primero de Mateo. Salteé toda una parte que es un poco extensa, que es toda la genealogía. Son 3 grupos de 14 generaciones donde se van nombrando distintas personas, empezando por Abraham y terminando en José, el esposo de la Virgen, descendiente de David. Esto es muy importante porque el Mesías tenía que descender de la tribu de David. En esa historia hay un montón de personajes muy importantes, como digo, Abraham, que es considerado el padre en la fe para todo el pueblo de Israel, incluso para quienes nos incorporamos en esa historia de salvación que Dios tejió con su pueblo, después de la presencia de Jesús y habiéndolo reconocido como Mesías. También para nosotros Abraham es modelo y padre en la fe. Pero también en esa historia en la cual Dios se manifiesta conduciendo, guiando, preparando, largamente, preparando con mucho tiempo la salvación, la llegada del Mesías que nosotros celebramos. En toda esa historia hay personajes muy importantes, como decía, muy fieles, muy sabios, muy prudentes, muy deseosos de conocer y hacer realidad la voluntad de Dios, y otros no tanto. En esa larga lista que les cuento, que la pueden encontrar al inicio del Evangelio de Mateo, hay personas que fueron conocidas por ser grandes pecadores, infieles. A pesar de eso, Dios hace la historia. En esa lista también aparecen mujeres muy importantes, lo cual en el pueblo de Israel es raro que se destaque la importancia de la mujer en particular, y algunas de ellas paganas. Entonces es interesante ver cómo en medio de la historia real de la humanidad, Dios va haciendo realidad su sueño. El pueblo de Israel está muy orgulloso de toda esta historia. Nosotros también podemos estarlo, porque como digo, entramos a formar parte un poquito de esa historia, dice San Pablo, como una rama que se injerta en un viejo árbol. Los cristianos nos injertamos en esa historia y reconocemos, en particular hoy, fiesta del cumpleaños de la Virgen, de su natividad, la importancia precisamente de ella, de su sí. A lo largo de toda esa historia Dios va preparando a su pueblo, pero en lo concreto de la necesidad de que el Verbo se haga carne, necesita el consentimiento de una mujer. Y ahí está la Virgen diciendo que sí. Ahí está San José, el hombre justo, cuidando también de ser parte de ese proyecto, cuidando ser fiel, y Dios cumpliendo su promesa. La Virgen concebirá y dará a luz su hijo, a quien llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este es Dios con nosotros. Hoy a la mañana leía una reflexión que es como del siglo VIII de San Andrés, un obispo, y me quedé pensando en esto, cómo así como es importante la historia inmediata o no tan inmediata, porque como digo, empieza con Abraham, en realidad en la Virgen se sintetiza la historia de la humanidad y me animo a decir la historia de la creación. Este Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en un momento determinado de la historia se hace presente. Entonces, San Andrés dice, María es como el preámbulo, el exordio, dice él, de todo el cúmulo de bienes, que hallará su término y complemento en la unión del Verbo con la carne.
Y termina su reflexión diciendo esto: que toda la creación rebose de contento y contribuya a su modo a la plegaria propia de este día. Cielo y tierra se unen en esta celebración, que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. Hoy en efecto ha sido construido el santuario, creado del Creador de todas las cosas, y la creación de un modo nuevo y más digno queda dispuesta para hospedar en sí al Supremo Hacedor. Qué lindo imaginar esto, ¿no? Hoy, al nacer la Virgen, fue creado el santuario nuevo para albergar al Creador de todas las cosas, para que venga el Señor de un mundo nuevo y digno. Entonces toda la creación tiene que alegrarse, no solo algunos, no solo los que tenemos fe, no solo los que pertenecen a un determinado pueblo, sino toda la historia se ve renovada porque nace la Virgen. Pidámosle a Dios que nos haga sentir esta alegría en el corazón y sobre todo expresársela con mucho afecto a la Virgen, a nuestra Madre, reconocerla siempre cuidándonos, siendo tan importante como es, como decía Santa Teresa, tiene más de madre que de reina, siendo tan importante como es, ella nos protege siempre. Por su intercesión le pido a Dios que los acompañe y los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.